Amén. Buenas noches, esta familia, nuestra familia de Tomando Mi Nación Internacional. Hoy, jueves 13 de agosto del 2026. Estamos aquí, Señor, eh, saludando a todos y invitándolos a este alimento que es la palabra con nuestro apóstol Carlito Siu y su esposa Isolina, que nos van a traer una palabra muy importante, que es algo nuevo para mí. Dice la matemática de Dios, los milagros de Cristo Jesús. Así es que estamos los invitados también, invitados especial que tenemos a nuestro reverendo Giancarlo y tenemos a su amada esposa también, Janet Parra Cruz. Padre Santo, Señor, gracias. Ellos son los fundadores de Rema y Palabra, pero ellos siempre están aquí atentos a este llamado al servicio de la comunidad. Así es que nuestros pastores, salmistas, misioneros, intercesoras, invitados, todos, especialmente las personas que nos verán en las redes sociales, también en Facebook y en Radio Escucha. Así es que esta dinámica no nos lo vamos a perder y estamos aquí para escucharlos en esta noche. Así que nosotros sabemos que nuestro amado apóstol Carlos Siu, él es el protagonista, como quien dice aquí, en Tomando Mi Nación Internacional. Ellos son los que están en la noche, van a darnos una buena palabra. Así es que bueno, alistémonos para escuchar su voz y démosle un fuerte y cálido abrazo a la distancia para que ellos sean y traigan ese mensaje precioso, maravilloso que Dios les ha puesto en su corazón. Y aquí los presentamos. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastora Grace, Reverendo Giancarlo Rufa y todo el equipo. Bueno, matemática de Dios, ¿verdad? Uno diría, ¿cómo así la matemática de Dios? Usted sabe, Dios tiene infinita manera de su poderío. Em, lo básico es la suma, la multiplicación, la resta, la división, pero cuando vamos al poder de nuestro Padre Celestial y vemos quién diseñó el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, aún la propia Tierra, tiene que haber números, ¿verdad? Tiene que haber matemática, tiene que haber física, tiene que haber química, pero hoy vamos a ver un poquito a nuestro lenguaje, ¿verdad? Sencillo, pero que se acopla muy bien para que entendamos el lenguaje de la palabra, la matemática del Señor. Quiero dejar esta primera parte a nuestra amada pastora, mi amiga, mi hermana, mi esposa, pastora Isolina Chow de Siu. Pastora Isolina. Qué bendición, amada familia, reunirnos en esta cita divina con la serie Caminando en Luz y el tema, como lo han anunciado perfectamente, es la matemática y los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Hay un dicho que Galileo Galilei, el gran astrónomo, ingeniero, matemático, físico, quien inventó el telescopio, él dijo, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y verdaderamente esas matemáticas son las que forman hoy en día parte de nuestras vidas en nuestro diario vivir. Cuando hablamos de símbolos numéricos, bíblicos o ciclos del tiempo, las edades que suben, que bajan, los números financieros, las estadísticas, las balanzas, es como un electrocardiograma que sube y baja, ¿verdad? Todo hablamos de matemática. Y el tema de esta noche está relacionado para ilustrar las acciones que causan la fe en el cristianismo. A este tema, en vez de poner las matemáticas de Dios, yo le agregaría el algoritmo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el algoritmo? Porque existen muchas piezas para armar paso a paso y obtener la salvación y la vida eterna. O sea,
es bastante sacrificio. Hay bastante sacrificio para poder obtener la salvación y la vida eterna. Es un proceso para que nosotros podamos lograr un buen resultado. Y hay un verso muy conocido que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nos habla de cantidad, ¿verdad? Y hoy en día vemos en las iglesias que hay mucha gente, pero de esas tanta gente son pocos los escogidos que van a llegar a sumar al reino de Dios. Bueno, y a mí me toca hablarles de la suma, esta operación de la suma. La suma es una operación matemática que se refiere en juntar, en agregar, en aumentar, para formar una totalidad armoniosa. Nuestro Señor Jesucristo usó este tipo de matemáticas. Recordemos que en Mateo 4:18 dice que cuando él vio a dos pescadores, Simón y Andrés, eran dos personas, Simón y su hermano Andrés, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y así sucesivamente fue sumando hasta completar sus discípulos. En el verso 21 lo dice, y llegar a multitudes de seguidores hoy en día que hasta nosotros somos seguidores de él, ¿verdad? En Mateo, quiero invitarles que leamos en Mateo 4:23. Dice así, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron una totalidad. Se habla de todos, o sea, era una gran cantidad de personas que estaban, ¿verdad? Y dice que todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vemos que aquí se habla de cantidad y calidad de personas. Vemos diversidades de personas con diversidades de enfermedades. Y su misión era sanar esas enfermedades. Y sigue diciendo en el verso 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahí nos podemos dar cuenta que se iban agregando de gente en gente y después de ciudades y en decenas de ciudades, y le siguió mucha gente que iba agregando, que iba sumando a esa cantidad, al peregrino que cuando él andaba peregrinando, ¿verdad? Vemos que en esa trayectoria que Jesús enseñaba y predicaba el evangelio y sanaba diversas enfermedades, hoy en día, comparado en hoy en día, nuestra juventud o algunas personas que en busca de contenidos o en busca de seguidores crean contenidos para lograr objetivos por algún precio. Pero vemos que para ese entonces nuestro Señor Jesucristo tenía muchas limitaciones, pero él no había ni siquiera celular, no había carros, no había aviones, pero andaba peregrinando, sin quejarse y sin esperar nada a cambio, porque su entrega era por amor y en busca de sumar más personas para su reino. Dios quiere que nosotros imitemos a Él. Y con esto yo quiero invitarles que vayamos a ver en el libro de Hechos, 2:41 nos dice ciertas cosas que nosotros podemos visualizar.
En Hechos 2:41 dice así, con mucha reverencia leemos en la versión Reina Valera 60, y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, ahí ya está la palabra añadieron, o sea, se sumaron aquel día como 1,000 personas, o sea, habla de un aproximado de unas 3,000 personas en solo ese día. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, ya habían contagiado nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, y a los apóstoles ya le daban el mismo seguimiento, el mismo patrón que nuestro Señor Jesucristo los estaba dirigiendo, ¿verdad? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos que aquí se implementa la célula familiar. Ya existía la célula familiar aquí. En el verso 46 nos dicen de que perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, la palabra era transmitida de casa en casa, y con sencillez, con alegría de corazón, iban alabando al Señor, y se añadía más y más la gente. Y como a mí el pastor sí me asignó de la palabra suma, podemos dar cuenta que la gente se sumaron. Ahí está la palabra clave que vemos, que recibir su palabra es y transmitirla, estamos sumando, estamos adelantando en lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Estamos multiplicando, ¿verdad? Compartir la palabra, alabar su palabra, alabar su nombre, orar por las distintas necesidades en las familias, y esa unanimidad, esa salvación de pecados, esas almas sedientas para nuestro Señor Jesucristo, era lo más maravilloso que hoy en día se puede disfrutar en las familias. Dice en Mateo 6:33 que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que necesitamos será añadido, ¿verdad? Vemos que hoy en día los medios, siempre me gusta hablar de medios noticiosos, pero nos damos cuenta de tierras lejanas los acontecimientos del diario vivir. La muerte es impredecible. Unos mueren, otros nacen, pero debemos de seguir adelante fomentando y formando, o formando y fomentando esa parte, esa suma, esa totalidad para dar prioridad y aumentar la fe de la gente sedienta de amor, sedienta de alguna necesidad emocional, o de alguna necesidad de enfermedad, porque nos damos cuenta que mucha gente se va y se van sin Cristo. Triste saber esa situación, ¿verdad? Dios nos ha enviado a multiplicar, Dios nos ha enviado a sumar, nos ha dado, Dios es un Dios de orden, que nos ha nos ha dado una orden a ser discípulos para su reino, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, Él nos ha dado ese espíritu de amor, de paz y de ser
gente multiplicadora, gente sumadora. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Y ahora le corresponde con el siguiente segmento al pastor Siu. Un fuerte abrazo. Amén. Gracias, Pastor Isolina. Bueno, este equipo, esta plataforma, sumamos y no restamos. Diferentes pastores, reverendos, apóstoles, profetas, ministerios de diferentes países, estamos sumando, sobre todo en el reino de nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a ir con la parte de la multiplicación. Qué interesante, ¿verdad? Y quiero ir rápidamente, ¿verdad? Sin más preámbulo, la historia de cuando Pedro los discípulos de nuestro Señor Jesús estaba a la orilla del lago mientras él estaba compartiendo la palabra. Y yo le llamo la ley de la multiplicación. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que en la matemática de Dios, esto es muy pequeño para la inmensidad de nuestro Dios omnipotente, cuánto Él puede, la dimensión de Él incalculable, la multiplicación, la creación, los elementos de la materia física, todo lo que Dios nos ha dejado al hombre. Pero hoy vamos a enfocarnos a estas leyes, ¿verdad? La ley de la sumatoria que Pastor Isolina habló, ahora la ley de la multiplicación. Estaba nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21, así pues parafaseado, y él estaba compartiendo la palabra y llegaron multitudes para poder escucharlo, ¿verdad? Qué interesante. Me imagino que esta gente pasó todo el día escuchando al maestro y el mar, el sol, el calor y ya, pues cuando estaba ya anocheciendo, entonces los discípulos se acercaron al maestro, le dijo, Señor, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos. O sea, la parte humana, la parte lógica, ¿verdad? Las limitaciones. Muchas veces humanamente, pues hay limitaciones, ministerios o misioneros o iglesias, ¿verdad? Que quieren hacer mucho la obra del Señor, pero hay necesidad, hay limitación. Bueno, estaban así los discípulos y ¿cómo es que el maestro le dice, denle ustedes de comer? Y los discípulos ni siquiera ellos tenían para comer. Y solamente le dijo, tenemos aquí solamente 5 panes y 2 peces. Amigos hermanos, posiblemente esta noche, esta primera parte de la multiplicación, perdón, la segunda parte después de la suma, el Señor esté pidiéndonos a nosotros, tanto a ti como a mí, cosas, ¿verdad? Algún plan, algún proyecto, alguna actividad, algo, especialmente hoy en día la situación que se está dando en Venezuela, nuestros hermanos ahí en Venezuela, en Colombia, los damnificados, ¿verdad? De este terremoto tan fuerte. Y posiblemente haya tocado nuestros corazones y uno diría, pero no tengo, Señor, no tengo. Y el Señor dice, ustedes denle de comer, ustedes apoyen, ustedes levántense, esta es la oportunidad para servirme. Mire qué cabal cae este mensaje como anillo al dedo, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad, especialmente a los hermanos del pueblo de Dios. Pero vienen los discípulos y dicen, no tenemos nada, Señor, ¿verdad? El prototipo del ser humano. Denle, es que no tengo. Solo hay 5 panes y 2 peces. Y el Señor le dijo, tráiganmelo. Él tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos hacia el cielo, bendijo y lo partió, los panes lo repartió a los discípulos y luego los discípulos a la multitud. ¿En qué momento se multiplicó esto? Amados hermanos, esto se multiplica cuando lo poquito que tenían los discípulos pasa a las manos de Jesús y luego retorna, pero con esa multiplicación. ¿Hubo para cuánto? Hubo para todos los que existían en ese momento que estaban escuchando la palabra. Ahí se produce la ley de la multiplicación. Sembrando en el reino de Dios, viene la multiplicación.
Otra vez repito, sembremos en el reino de Dios, porque vendrá la multiplicación. Dice, y seré bendito, no solo al 1 por 1, al 100 por 1, al 1000 por 1. Esa es la ley de la multiplicación. Y todos comieron. Y después dice, y todos se saciaron. Total que recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas en el versículo 20. Total que los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, más de 5,000 bocados de comida o platos de comida, de solamente 5 panes y 2 peces. Amados hermanos, en este segmento, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué semilla tienes? ¿Cuántos panes y peces tienes? El Señor te dice, tráemelo a mí. Y cuando tú transfieres de lo que tú tienes en las manos de Jesús, ahí viene el milagro. Luego, cuando Él te lo regresa, Él te lo retorna, ahí es donde comienza a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Así es que, amigos, hermanos, el consejo es sembrar en el reino del Señor. Hay muchas maneras. Hablando de la multiplicación, vamos a ir a los talentos. En Mateo capítulo 25, del 14 en adelante al 30, dice, porque el reino de los cielos es como aquel hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. Para ese entonces, amados hermanos, talento no era la habilidad, la capacidad de la sociedad o de alguien. Se refería a las riquezas, se medía las cosas, los valores, las piedras preciosas, especialmente el oro, con las medidas, ¿verdad? Aproximadamente creo que un talento equivalía a 34 kilos. Entonces era mucho dinero. Así es que este, este rey entregó a uno 5 talentos, a otro de sus siervos le entregó 2 talentos y a uno le entregó un talento. 5, 2 y 1. Y dice la Biblia en el versículo 15, Mateo 25, 15, se le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue. Así es que el que había recibido 5 talentos fue, y escuche bien la palabra, y negoció. Quiero detenerme un poquito porque hubo un tiempo en una confraternidad de pastores, el presidente me dijo, pastor, ¿puede darnos un seminario de capacitación para los pastores? Que sí, un siervo de Dios puede hacer negocio. Claro, ¿quién era Abraham, verdad? ¿Quién era Pedro, verdad? ¿Quién era, bueno, el que tenía telas, verdad? Los que levantaban tiendas, aún los discípulos del Señor para autosostenerse. Amados hermanos, así es que el que había recibido 5 talentos fue y dice, y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Me llama la atención, la Biblia dice negoció. O sea que sí podemos hacer negocio, por supuesto que sí. Y ese negocio Dios lo va a bendecir. Hay mucho mensaje en lo que hoy estamos hablando. No solamente estamos hablando de la multiplicación de la iglesia, de almas, de ovejas, sino aún de los recursos financieros dentro de la iglesia y en la vida de un cristiano. Muy bien, asimismo, al que había recibido 2 talentos, dice, ganó también otros 2. O sea, ¿de qué forma puede venir esa ganancia? ¿Ah? De muchas formas, trabajarlo, invertirlo, sembrarlo en buena tierra, sembrarlo en el reino de Dios. Bueno, el de 2 también ganó otros 2, duplicado. A uno le dio 5, termina con 10. Al segundo le da 2, termina con 4. Y al principio la ley de la suma, Pastora Isolina dijo, acumular, aumentar. Esa es la suma. Y otra vez en la ley de la multiplicación, se está hablando de duplicar
el ingreso o los bienes o los talentos que el rey había dejado a sus siervos. El detalle está el que recibe un talento. El que recibió un talento fue, cavó en la tierra, escondió el talento, el dinero de su señor. Otra vez aquí habla de dinero. El dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuenta, ¿verdad? Dios nos va a pedir cuenta. Así es que vino el que tenía 5 talentos, dijo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, bien, excelente, felicitaciones. Juan, Pedro, Carlos, Giancarlos, eh, Pastor Miguel y Alice Alvarado, Jenny, Margarita, Grace, Marcelita, María Buesta, hermano, María Hey, todos nuestros hermanos. Bien, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay otra vez la regla, ¿verdad? De la multiplicación, de producir, hacer negocio y ganar. Dice, ¿fuiste fiel? Pues te voy a poner sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. El que había recibido 2 talentos, igual. Entonces vino el que recibió un talento. El que recibió un talento, ahora quiero ir a la parte de la ley de la resta. Al principio se habló de suma, luego le hablé un poco de la multiplicación y ahora la resta. Hay resta también en el reino del Señor. En el versículo 24, Mateo capítulo 25, versículo 24, aquí habla la ley de la resta. Entonces viene este siervo que le entregó un talento y dijo así. El que había recibido un talento dijo así, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Escuche bien, la palabra miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. El miedo lo paralizó. El miedo lo dejó inmovible. El miedo no permitió duplicar, multiplicar esos dones o los talentos que el Señor le había dado a este siervo. Entonces, respondiendo su Señor, le dijo así. 2 palabras le dijo su Señor. Siervo malo y negligente. Mire, cuando a alguien le dice que es malo, dirás que es malo. Usted sabe, va a una canasta de tomate y si 1 o 2, 3 tomates está podrido, ¿qué va a hacer usted con ese tomate? Ese tomate ya está malo. No puede estar en la canasta con los otros tomates porque lo va a podrir. Usted va a agarrar eso, lo va a tirar porque ya no sirve, es malo. La palabra ya no sirve. Siervo malo, dijo el Señor. La segunda palabra dijo, y negligente. ¿Qué es negligente para ti, amada familia? El negligente es perezoso, dejadez, irresponsable, dormilón, haragán, acomodado y no quiere hacer nada. Malo y negligente. ¿Sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí? Y aquí viene la otra parte de la resta. Por tanto, dice, debías dado mi dinero a los banqueros. Otra vez habla de dinero, habla de banco. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora, aquí hablamos de matemática, la matemática de Dios, pero también estamos viendo que el comercio, la economía espiritual de Dios, habla de banco, habla de dinero y habla de intereses. No podemos nosotros estar como estamos. Mire, esta plataforma
bueno, todos los que nos hemos unido, creo que de la pandemia para acá. Y siempre nos han dicho pastores, líderes, aún mis familiares que nos están viendo, aún mis hijos, dice, papá, ¿cómo veo el desarrollo de este equipo? ¿Cómo oran ahora? ¿Cómo predican ahora? ¿Cómo van las cosas perfeccionándose, poniéndose a la excelencia? Y ahora estoy escuchando al reverendo Giancarlo Rufa, hasta entrenamiento y equipamiento para locución de radio emisora. Mire, esto es crecimiento. Esto es que esto va multiplicándose. Te dieron 5 talentos, lo estás duplicando en 10. Te dieron 2, lo estás duplicando en 4. Y por tanto el Señor te dice, buen siervo, buena sierva, fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho les pondré. Ahí seguimos adelante. Pero el de la resta, porque tuvo miedo, porque a todos le dijo que no. Ah, hermano, ¿puedes hacer esto? No, no, hoy no tengo tiempo. Ah, hermano, ¿puedes acompañarme en la vigilia? No, porque tengo compromiso, tengo sueño. Ah, hermano, ¿puedes predicar esta vez? No, porque tengo otros compromisos. Ahí está, el no y el no. Ahí están los dones enterrándose, escondiéndose. ¿Qué dijo el Señor? Quítenle, pues, el talento. Esto está peligroso, ¿verdad? Quítenle la ley de la resta y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado más y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará la ley de la resta. ¿Pero por qué? El Señor dice, siervo malo y siervo negligente. Señor, ayúdanos a ser un buen siervo para ti, para mí mismo, para mi familia, para la iglesia, para mi nación, especialmente para tu reino, y no ser negligente. Ahora la última parte es la división. Estamos en la matemática de Dios, ¿verdad? La parte de la división no estamos refiriéndonos que el diablo, el que divide, gana y el diablo vino para dividir, para robar y matar, es cierto. Pero estoy hoy hablando la matemática de Dios y dentro de esa operación, la división divina. Usted diría, ¿cómo así la división divina? Todo el tiempo hablamos cuando hablamos de división, que el diablo divide. No, hay otra parte espiritual, de eso quiero enfocarme. Éxodo 14, del 13 al 28. Usted diría, wow, ¿por dónde viene el hermano Carlos? Bueno, Moisés dijo al pueblo, no temas, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La salvación que hará hoy con vosotros. Porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los vas a ver. A los enemigos que vienen a acercarte, que te persiguen, que quieren destruirte, nunca más los vas a ver con esta ley de la división. ¿Cuál será? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, muévanse, corran, trabajen, levántense, porque yo endureceré el corazón del faraón y los egipcios y los haré que los persiga. En el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, aquí ya vamos entrando ya al tema de la división. ¿Qué es lo que trae división y cuáles son los efectos? Y el ángel de Dios que iba delante del campamento, ¿quién iba delante? El ángel. Se apartó y se puso en pos de ellos. O sea, en vez de delante, regresa y se pone atrás. Cuando está atrás es porque atrás viene el enemigo. Atrás viene persiguiéndolo. Entonces pone una barrera que se llama división. Ya me van entendiendo. Esta es la división de Dios. Pone una barrera, pone una división donde tus enemigos no te podrán alcanzar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pone esa división donde los egipcios, los que quieren secuestrarte, destruirte, que no podrán tocarte. Ningún mal te podrá tocar. Luego en el versículo 20 dice, e iba entre el campamento de Israel y de los egipcios. En medio, la división de Dios.
permite que los enemigos de Israel, los enemigos del pueblo de Dios, no pueden hacer contacto contigo ni con su pueblo. Luego dice, y era nube de tinieblas para aquellos. Ahí está, el elemento divisorio que divide entre el pueblo de Dios y sus enemigos, la nube. Está el ángel, pero ahora está la nube. Y esa división permite que al lado del pueblo de Dios está la luz y al lado del enemigo del pueblo de Dios está la oscuridad, está la noche. Esa es la división de Dios. Y toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros porque estaba esa división que Dios puso. ¿Para qué? ¿Para qué esta división? Para guardar y proteger a su pueblo. Así Dios te protege. Pone sus ángeles a tu contorno. Pone una división donde el enemigo no puede pasar a tocar tu vida, ni tu familia, ni tu salud, ni tu casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? Así es que Moisés luego le dice en el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Otra vez, la división de Dios, la división física. Abre el mar rojo, pero ¿a quién usa? A Moisés. Le dice, levanta tu vara, Moisés. Clama a mí, levanta tu vara y divide el mar. Y el mar le obedeció, las aguas quedaron divididas, en donde el pueblo de Dios pasó en seco, y cuando cruza el pueblo de Dios, queda atrapado los enemigos, los egipcios que venían persiguiendo. Van captando, ¿verdad? ¿Cuál es esta división de la cual yo estoy hablando? En la matemática de Dios. Amados hermanos, recuerde en cada una de las plagas, las 14 plagas que el pueblo de Israel, bajo la dirección de Moisés, experimentó. Pero hoy solo hablo del granizo. En el versículo, Éxodo 9, versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto. Todo lo que estaba en el campo, hombres, bestias, destrozó el granizo, toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Y luego en el versículo 26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Otra vez, separado, ¿verdad? Hay una línea divisoria en donde aquí sí hay granizo, destrucción. ¿A quién? Al enemigo del pueblo de Dios, pero donde está el pueblo de Dios no había ninguna plaga. Así el Señor te dice a ti, como dice en Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada. Al final, el juicio a las naciones, también hay la parte divisoria en la matemática de Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y luego dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hay otra línea divisoria, la división en la matemática de Dios. Ovejas, cabritos. Ovejas y cabritos. Lo va a apartar, lo va a separar, lo va a dividir. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amados hermanos, esta enseñanza nos trae a memoria cómo el Señor nos puede bendecir siendo sus hijos. Quiero orar por la vida de nuestros amigos hermanos oyentes
con este tema y nosotros que somos su pueblo podamos comprender que estamos con Cristo Jesús. Él suma, como Él sumó el aumento, el crecimiento de la iglesia, como hubo la multiplicación de los peces y los panes, como hubo la bendición de los talentos a los siervos diligentes, trabajadores, obedientes, santos, rectos, puros, dice, y luego separados, aislados para Dios, santificados, eso es ser santo, separados, pero luego trae la división en donde el enemigo no podrá tocarte. La división es la protección divina de Dios en la matemática del Señor. Padre, te doy gracias por este mensaje. Te pedimos, Señor, que hayas preparado nuestro corazón como un terreno fértil y podamos ser obedientes, podemos creer, confiar y esperar en ti, que tú eres el que sumas, que tú eres el que multiplicas. Donde hay escasez, donde hay necesidad, tú sumas. Donde apareciera que ya no hubiera esperanza, tú multiplicas las bendiciones y las finanzas, los talentos, los dones. Y donde hay persecución, donde el enemigo quiere atrapar a tu pueblo, tú pones una barrera, una división que separas y pones en luz a tu iglesia, a tus hijos, y pones en tinieblas a los que quieren ver destruido a tu pueblo. Señor, hoy venimos a serte fiel, a creer y a confiar en tu palabra, a serte fiel y obedecerte y seguirte, Señor, todos los días de nuestra vida, para que cuando llegue el tiempo final, cuando dice tu palabra en Mateo 25, cuando de las naciones se reúna tu pueblo, tú separarás a las ovejas de los cabritos y a las ovejas dirás, ven, entra en el reino de tu Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a creer, a confiar, a esperar en ti y a servirte. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué rico, qué delicioso! Gracias, amada familia. Muy bien, amigos hermanos, quiero dejar este tiempo, un tiempo muy especial. Queremos finalizar haciendo una oración por las vidas. Que no se vayan con los cabritos, las almas. Que vengan con las ovejitas. Para eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Mi amado reverendo Giancarlo Rufa, le dejo este tiempo a usted. Muchas gracias, apóstol Carlos. Felicidades por esta enseñanza tan poderosa con la pastora Isolina. Sí, ahora me vino a la mente una situación del Señor Jesús. Llegó un momento, dice la palabra, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, los versículos de 64 a 66, que leemos siempre con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, dice el verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Otro caso de separación. Qué lástima, ¿no? A ellos les parecía que el hablar del Señor Jesús era un hablar duro. Y por eso no querían ya seguirlo. Porque ellos posiblemente lo que querían eran los panes y los peces.
o sea, los beneficios terrenales, no tenían la mirada a la eternidad. Y si hay alguien esta noche entre las personas que no se escuchan y que se dieron cuenta que efectivamente quisieran estar cerca del Señor y no ser separados de Él, quisieran sumar con el Señor y con la iglesia del Señor, la novia del Cordero, que es sin mancha y sin arruga. Pero a veces hay un pero por medio del qué dirán mis seres queridos, qué dirán mis amigos, mi compañero de estudio o trabajo, qué dirán los vecinos. De verdad que uno se aparta por gusto, porque el Señor sigue llamándonos. El Señor les ama, no le quiere perder, le quiere salvar. Y por eso, si usted cree que ha hecho demasiada cosa mala, demasiado pecado, piense que la gracia de Dios está arriba de todo eso. La gracia de Dios es más poderosa aún de todos los pecados que usted puede haber hecho. Entonces lo invito a seguirme en una breve oración, pero profunda, sincera y con la fe que Dios la está escuchando y que el Señor Jesús va a entrar en su vida si usted le permite. Porque Él toca la puerta de su corazón y usted lo sabe. Entonces, sígueme con esta oración. Señor Dios, Padre misericordioso, reconozco que he pecado y que he fallado contra ti. Me arrepiento de todo corazón de mis faltas y de todo lo malo que he hecho. Creo que el Señor Jesús murió en la cruz por mí y creo también que resucitó para darme vida nueva y eterna. Por eso, esta noche, entrego mi vida por completo para que me puedas limpiar de toda maldad y pueda así recibirte en mi corazón, Señor Jesús. Sé mi guía, mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero amarte desde hoy y para siempre y seguirte a cualquier costo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que mis estimados hermanos o hermanas que han decidido seguir a Cristo, escuchen los consejos que le va a dar nuestro amado apóstol Carlos Yu, fundador con su señora esposa Isolina de este precioso ministerio Tomando mi Nación Internacional y director internacional del mismo. Él tiene una palabra para usted que decidieron seguir a Cristo.
Apóstol Amén. Carlos. Gracias, reverendo Giancarlo Rufa. Pues muy bien, amigos y hermanos, si usted ha hecho esta oración de fe, ha entregado su corazón a Jesús, así como decimos nosotros, todos los que estamos acá, te invitamos para que busque una iglesia cristiana evangélica ahí donde usted vive, su barrio, su comunidad, su sector, y visite al pastor y dígale que usted entregó su vida a Jesús y que quiere perseverar en su iglesia. Muy bien, después de pasar, de felicitar a los que han entregado o entregaron su vida a Jesús, yo quisiera hablarle un poquito. Aquí tenemos a Pastor Miguel Alvarado. Él es de Venezuela. Él nos apoya a Tomando Mi Nación y por qué, pues si pudiéramos Tomando Mi Nación también. Estamos orando por el terremoto que pasó en Venezuela. Pastor Miguel ha estado trabajando muy fuerte en la calle, llevando ayuda, alimento a la gente damnificada. Porque él es de allá y él vive allá y su ministerio está allá, se llama Vientos de Gloria. Usted puede verlo en Facebook Live, el trabajo que él está haciendo. Hemos estado orando por Colombia y también por Venezuela. Pero Pastor Miguel puede contarnos un poquito, encienda su micrófono, cómo está la situación y pues la necesidad, cómo está para Venezuela. Bendiciones, mi apóstol, saludos. Bueno, como ya lo habíamos analizado, los primeros días la ayuda fue grande y tanto así que la comida se perdía, la ropa se perdía, pero ya en este tiempo no es así. Ya la ayuda menguó y ahora que se está presentando la verdadera necesidad. Ahora tenemos el caso de Colombia también. Esperamos que las cosas se puedan manejar distintas en nuestro vecino país, pero esta es la situación real en Venezuela. Los primeros días, mucha ayuda, pero después todo menguó. Ahora es que se está presentando la verdadera necesidad. Esa es la situación de Venezuela, mi apóstol. Bendiciones. Gracias, Pastor Miguel. Y te bendecimos por ese gran trabajo que tú estás haciendo. Te hemos Amén. estado siguiendo. Y amigos y hermanos, pues usted está afuera y siente en su corazón, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro amado Pastor Miguel que está trabajando arduamente. El ministerio de él es Viento de Gloria ahí en Venezuela. Pues asimismo, si usted es tocado este mensaje y desea apoyar a hermanos de Colombia, contáctese con nosotros o con los amigos hermanos que tenemos en Colombia y también en Venezuela. Muy bien, recuerde que el Dios de la suma, el Dios que suma, aún en medio de la escasez, aún en medio de lo imposible. Sí, porque humanamente es imposible. No tenemos las fuerzas, somos vulnerables, somos impotentes, pero nuestro Dios sí es potente. El Dios que hizo de 5 panes y 2 peces y dio una multitud, ese mismo Dios puede también traer en tu vida esa bendición. Bueno, usted ya sabe la siembra, el que siembra eh, escasamente, pues es difícil tomar la bendición, pero el que siembra con gozo, con alegría, su bendición será multiplicado. Así es que amigos hermanos, sigamos orando por nuestros amados hermanos ahí en Venezuela y también en Colombia y donde quiera que sea en cualquier parte del mundo. Pastor Miguel, muchas gracias, que Dios le bendiga. Cualquier cosa estaremos en contacto siempre con ustedes. Muy bien, amigos hermanos, gracias por estar con nosotros. Esperemos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Les deseamos que el amor y la paz del Señor esté con ustedes. Pero antes de despedirnos, si usted está interesado, mire, Remi Palabra es un ministerio que apoya fuertemente a Tomando Mi Nación desde Ecuador, pero también ellos son los coordinadores de Tomando Mi Nación, Reverendo Giancarlo Rufo y Pastora Janet Parra. Están anunciando los que quisieran tener la preparación de locución para radioemisoras. Pareciera un sueño, pero esto es algo profético. Desde que comenzamos, nosotros dijimos, el Señor, ¿qué sabremos si un futuro Dios puede darle a usted o a nosotros, a esta plataforma, una radioemisora mundial? O bien una televisión con la red digital mundial. Para Dios nada es imposible.
Y a quien le predicamos es el dueño del universo, del cielo y de la tierra, y el dueño de la plata y de toda la tecnología. Así es que es bueno que nos preparemos, ¿verdad? Si usted está interesado, comuníquese con Reverendo Giancarlo Rufa o con Pastora Janet Parra para tener el equipamiento de locución, ¿verdad? Bueno, hoy sí, vamos a despedirnos por el factor tiempo. Hay otros programas más que nuestros hermanos entrarán. Entonces les deseamos un fuerte abrazo, un abrazo odioso, como dice el Reverendo Giancarlo Rufa. Que el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches a todos. Bendiciones.